Hola, soy Serete y Boletín, bienvenidos al análisis del episodio 22 y 23 del anime del arco final de Bleach. Unos episodios bastante competentes a nivel técnico, que presentan una consistencia muy buena en los dibujos, unas explosiones y efectos muy competentes teniendo en cuenta la gran cantidad de planos que necesitan de estos efectos, y en especial en el episodio 23 encontramos escenas de acción muy bien dirigidas, como es el caso de las intervenciones de Toshiro Zombie, donde se decide dirigir la vista del espectador a través de planos bastante cerrados, rápidos y con movimientos de cámara que acompañan a los golpes para comunicar la violencia desmedida de Toshiro al convertirse en una máquina asesina irracional. Y en cuanto a contenido, se decide eliminar por completo unas interacciones entre Bass B, Ikkaku y Rukia que no se adaptaron en el episodio anterior junto a esta página doble del manga, que es una pena que no se haya podido incorporar de alguna manera en el episodio. Además de eliminar este gag cómico de Orihime, pues según Kubo era demasiado lascivo, refiriéndose imagino respecto al tono que el director quiere darle a este arco y no a la censura de TV Tokyo, pues Bleach se emite en un horario nocturno. Aunque eso no ha detenido a uno de los animadores del episodio 22 de recrear esta escena al ver que el gag no estaba en los storyboards. Sin embargo, a cambio hemos recibido una batalla con Byakuya que fue totalmente omitida en el manga y que aporta cosas bastante interesantes. Por lo que en cómputo general, podemos decir que han sido unos episodios muy completos que aportan cosas nuevas, y que por encima de todo, nos deja claro que a partir de los siguientes, todas las escenas que se han omitido sobre Yhwach y el Palacio Real se adaptarán de corrido y sin prácticamente interrupciones. Una decisión muy interesante en mi opinión, pues en el manga era bastante tedioso estar viendo cómo empezaba el conflicto entre Yhwach y el Escuadrón Cero, y que de golpe pasáramos a esta serie de batallas que en comparación a las del Palacio Real se quedan cortas en importancia para la trama y el destino del universo de Bleach. Pero bueno, antes de empezar os recuerdo que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Así que sin más dilación, vamos a comentar todas las cosas interesantes que nos ofrecen los episodios 22 y 23 del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! Comenzamos instantes después de que Yhwach despega hacia el Palacio Real, donde el anime añade bastantes más planos de la destrucción que provoca la explosión resultante de lanzar ese proyectil de luz hacia allí arriba, dándonos nuevas escenas que complementan el material original, como por ejemplo mostrar cómo es que Renji salva a Rukia de los colosales escombros que ha provocado la explosión, una nueva escena de Shunshui donde vuelve a dudar sobre las segundas intenciones de Ichibei al permitir subir a Yhwach al palacio en vez de tratar de interceptarlos en el Seredei, otra escena donde se nos presenta el nuevo enfrentamiento que veremos entre Byakuya y varios Stenritters, y por último, esta escena de Sajin e Iba, que por suerte sobreviven a la explosión y se niegan a ceder ante Yhwach. Y por otro lado tenemos a Ichigo, Chad y Orihime, los cuales debaten sobre las razones que tendrá Uryu para decidir apartarse de ellos. Y en el anime, de nuevo se decide eliminar la comedia entre Ichigo y Chad para añadir unos diálogos bastante más interesantes, donde Ichigo nos explica que desde que Uryu decidió no participar en esta guerra y se reveló que la amenaza a batir eran los Quincy, Ichigo empezó a preguntarse cuál sería la decisión final de Uryu, especialmente tras oír las palabras de Quilge que revelaban una conexión entre Uryu y los Quincy que iba más allá de la raza. Sin embargo, todos conocen a Uryu, y saben que en el pasado ya ha desafiado tanto a su padre como a su propio orgullo como Quincy con tal de proteger y ayudar a sus amigos cercanos. E incluso durante los eventos del arco de los Fullbring, a pesar de manifestar esta actitud de cargar él solo con los problemas para proteger a Ichigo del conflicto, pues él carecía de poderes, al final siempre volvía para darles el soporte necesario en el momento indicado. Pero esta vez, a pesar de que sus compañeros tienen los poderes necesarios para que él pueda seguir apoyándose en ellos con el objetivo de superar este conflicto, Uryu decide apartarse, pudiendo deducir que para él, tras conocer la existencia de Yhwach, sus poderes y sus objetivos, concluye que no hay nada que sus amigos pueden hacer para detenerlo, y que con tal de protegerlos, esta vez ha de aventurarse él solo en la tarea de resolver este conflicto. Especialmente tras saber que él ha sobrevivido a los Valen y que por algún motivo tiene algo que le hace estar por encima de los omnipotentes poderes de Yhwach. Por lo que ante tal resolución, tanto Uryu como Ichigo deciden tomar caminos distintos, pero con el mismo objetivo de proteger a sus seres queridos. Y en el caso de Ichigo, Chad y Orihime, que deciden afrontar este problema unidos e intuyen que Uryu también ha tomado una decisión basándose en el bienestar de su familia y amigos, deciden ir a por él de la misma forma que fueron a buscar a Orihime a Hueco Mundo, sin remordimientos ni inquietudes de que realmente esté conspirando contra ellos.
aunque para ello necesitan subir de vuelta al Palacio Real. Y aunque la Oken o llave real no es un problema, pues el atuendo de Ichigo ya sirve como una en el caso de que se cierren de nuevo las 72 barreras de protección, ellos necesitan propulsarse hacia allí, por lo que Urahara aparece de la nada para ofrecerles este viaje al Palacio Real y explicarnos dónde ha estado todo este tiempo. Resulta que tras las sospechas de Mayuri hacia Ichibei respecto a dejar subir sin más a Yhwach al Palacio Real, él se puso inmediatamente a trabajar en una copia del cañón que posee el clan Shiba para poder acceder al Palacio Real si al final resultase necesario, siendo Urahara el que terminó de darle los toques finales, pues Mayuri se dirige al campo de batalla. Algo que de primeras ya nos indica que el cañón del clan Shiba no es una opción viable ahora mismo, probablemente por una cuestión de tiempo, pues construir un original en lugar de una copia seguramente requeriría de más tiempo y habría que lanzarlo desde la casa del clan Shiba con sus técnicas especiales que le permiten lanzar un proyectil de esa magnitud hacia el Palacio Real solo con aplicar la energía espiritual de un miembro del clan Shiba lo suficientemente poderoso. Aparte de que aun si se pudiese construir un cañón original, este se lanzaría desde un sitio muy alejado de donde se ha abierto la brecha para acceder al Palacio Real, implicando que tendría que romper las 72 barreras de nuevo por otro lado para llegar al palacio, por lo que definitivamente la mejor opción es utilizar una copia desde dentro del Seretei que pueda subir directo al Palacio Real sin tener que romper las 72 barreras de nuevo para acceder lo más rápido posible al palacio. Pero con ello llegan dos inconvenientes. El primero es que solo se puede lanzar una vez, y el segundo es que a diferencia del cañón del clan Shiba, este no puede hacerse volar hasta allí arriba solo con la energía espiritual de un Shinigami. En su defecto, necesitará una energía absurdamente poderosa que pueda catapultar el cañón hacia allí arriba. En el caso de los Quincy, podemos intuir que ellos reunieron y usaron una cantidad absurda de Reishi que fue impulsado por la energía espiritual de los Quincy a través del poder que poseen de dar forma y potencia al Reishi con su propio poder espiritual. Pero en el caso de los Shinigami, no pueden sacar tal energía de la nada. Pero Urahara siempre lo tiene todo planeado, y nos revela que pretende despegar el cañón con una energía que Yoruichi y los Vizars han estado recolectando de unas distorsiones que aparecieron en la primera parte. Estas distorsiones fueron creadas por los Quincy antes de empezar la guerra para conseguir desestabilizar el balance de almas entre la sociedad de almas y el mundo humano con el objetivo de dividir las fuerzas Shinigami para solucionar este desbalance, asegurándose así de que su primera invasión pillaría a los Shinigami aún más desordenados militarmente. Pero, ¿qué son exactamente estas distorsiones? Pues son aperturas que conectan el mundo humano directamente con la sociedad de almas. Pero para entender por qué se producen y el peligro que suponen, he de explicar brevemente cómo funciona el universo de Bleach. En este universo, todo posee alma, entendiendo alma como una unidad de materia constituida por partículas espirituales, o Reishi. E incluso todo lo que existe en el mundo de los vivos posee una cantidad de alma, por pequeña que sea, dentro de un cuerpo de materia física o Kishi. Humanos, árboles, tierra, mar, todo posee alma. Por lo tanto, las dimensiones no son más que una agrupación muy grande de almas, y es por eso que la sociedad de almas y el mundo humano han de estar constituidas por un número similar de almas, pues si una empieza a estar agrupada por más almas que la otra, esta se volverá más grande y acabará por colisionar y fusionarse con la otra dimensión. Sin embargo, si el problema fuera tan sencillo, solo habría que vigilar la cantidad de almas en cada dimensión para evitar una colisión. Pero el problema viene cuando tenemos en cuenta que lo que separa ambas dimensiones, la garganta, no es un espacio vacío. Es una turbulencia de Reishi inestable que también cuenta para el balance del universo. Por lo tanto, cuando el desbalance de almas es significativamente grande entre ambas dimensiones, se empiezan a generar estas distorsiones que aparentemente dan a parar a la garganta, pero que en realidad están empezando a conectar ambas dimensiones, pues la propia sociedad de almas, el mundo de los vivos y la garganta se están deformando al ocurrir una alteración en la cantidad de alma que constituye el universo. En este caso, resultando en pequeñas distorsiones de pequeña escala que deforman el universo por culpa de una destrucción repentina de muchas almas del mundo humano. Y lo interesante viene aquí, y es que al abrirse y cerrarse estas distorsiones, estas liberan una energía muy potente que es la que permite que el universo se mueva para deformarse. Y esa energía de movimiento brutal que es capaz de mantener el universo unido, es la que Urahara utilizará para movilizar este cañón improvisado hacia la altura en donde se encuentra el Palacio Real, pudiendo observar que para hacer despegar un cañón como este se necesitan 16 botes de esta energía, por lo que a poco que para rellenar uno de estos se necesiten varias distorsiones, ya os podéis imaginar la gran cantidad de distorsiones que han tenido que sellar Yoruichi junto a los Vizars para obtener dicha energía.
Pero bueno, mientras Urahara termina de hacer los preparativos para lanzar el cañón, nos vamos de nuevo al campo de batalla, donde vemos un enfrentamiento entre Rukia, Renji y Basbi, y es bastante interesante, pues este último ofrece su ayuda a Renji y Rukia para castigar a Uryu por su traición, pero lo interesante aquí es que Basbi ofrece este acuerdo desde la empatía, mientras verbaliza su odio por el hecho de que un compañero te abandone y pase a formar parte del bando enemigo. Un odio que denota que su relación con Yugram, que como vimos fue muy cercana, pues Basbi se refiere a Yugram por el apodo de Yugo, es una situación de traición similar a la de Uryu con sus amigos, la cual nos revela que Basbi considera a Yhwach como un enemigo, justificando así su ferviente demanda por llegar a ser la mano derecha de Yhwach en lugar de Yugram en el primer episodio de esta parte 2, presumiblemente para derrotar a Yhwach y liberar su odio hacia Yugram. Pero más adelante ya veremos que pretende desarrollar Kubo con estos dos personajes. A continuación vamos con Ikkaku y Yumichika, los cuales se topan con una Bambieta zombie al servicio de Giselle que desata sus bombas sin ningún tipo de estrategia más allá de acabar con ellos, algo que permite a Yumichika analizar las bombas y entender que estos proyectiles de Reishi convierten en bomba lo que tocan, ideando así un plan bastante ingenioso al usar el Hado 57 llamado Daichi Tenjo o baile de la tierra ascendente para hacer explotar el Reishi de Bambieta con estas piedras y permitir a Ikkaku asestar un golpe mortal. Pero precisamente por eso su plan es un fracaso, pues Bambieta no es una marioneta zombie sin más, sino que con tal de convertirla en zombie, Giselle tuvo que matarla tras perder contra Sajin, un hecho bastante cuestionable moralmente, pues su destino tras perder contra Sajin era la muerte, y de todas formas, Giselle le proporciona la muerte para aprovecharse de ella. Pero antes de proceder con los eventos del episodio, es importante entender primero cómo funciona exactamente el Sheriff de Giselle. Su poder le permite convertir a cualquiera en zombies marionetas en el momento que su sangre entra en contacto con las víctimas. Sin embargo, este proceso es tan sencillo solo cuando se aplica en seres con un bajo nivel de energía espiritual, por lo que la conversión en zombie requiere de diferentes cantidades de sangre dependiendo de la energía espiritual del sujeto. Si la energía espiritual de dicho sujeto es baja, una sola gota de sangre bastará para que ésta alcance el cerebro y se convierta en zombie. Pero cuando la energía espiritual es muy alta, es necesario que esa sangre invasora se multiplique en el corazón y que de ahí se extienda a todo el cuerpo. Ese es el motivo de que la piel de estos sujetos se torne rojiza oscura y sus ojos se tornen rojos. Pero ahí no acaba la cosa, pues si el sujeto se transformó en zombie tras su muerte, este presentará voluntad propia para reclamar más sangre a Giselle, pues su cuerpo y cerebro es completamente dependiente de esta. Sin embargo, si el sujeto aún está vivo cuando se produce la conversión en zombie, este no mostrará prácticamente voluntad al no depender de Giselle para vivir, y además su efectividad para cumplir órdenes es mucho mayor dado que sus células son mucho más frescas, y por ende puede moverse mucho mejor. Sin embargo, el proceso de la conversión en zombie también variará dependiendo de la raza. La sangre de Giselle es Quincy, por lo que la conversión en zombie es mucho más sencilla en shinigamis y humanos ordinarios, pues el agente invasor Quincy no se ve detenido por nada a excepción de la energía espiritual. Pero en el caso de convertir a un Quincy, como la sangre invasora también es Quincy, el proceso de conversión en zombie se dificulta muchísimo, teniendo que matar al usuario en muchas ocasiones para poder completar la zombificación sin tantos problemas, como es el caso de Bambieta. Por lo tanto, podemos asumir que si Giselle quisiera zombificar a un Hollow, le sería imposible pues los Quincy no tienen anticuerpos contra ellos, imposibilitando así que la sangre invasora de Giselle pueda expandirse y llegar al cerebro del Hollow. Y es por eso mismo que Mayuri revive a los Arrancars que rescató del laboratorio de Sae el Aporo y de la batalla de Karakura para enfrentar a los Quincy, en un principio por esa debilidad natural que tienen contra los Hollow, pero que en este caso ha resultado ser una buena contramedida contra el poder de Giselle. Pero la cosa no acaba aquí, pues para deshacerse de Bambieta no solo utiliza sus Arrancars, sino que también diseña unas esferas que son capaces de detener la actividad del Reishi con el que entran en contacto durante un periodo de tiempo concreto. Algo posible quizá porque dentro de la esfera el Reishi baja hasta tal temperatura que su actividad cesa, y al liberarla la temperatura se vuelve a ajustar para volver a permitir la actividad de dicho Reishi. Pero sea como sea, la cuestión es que estas esferas le permiten devolverle sus bombas al hacerlas estallar justo cuando están a la altura de Giselle y Bambieta. Por lo que ante tal desventaja, Giselle decide sacar su as bajo la manga, desvelando que la sombra que vimos acercarse a Rangiku y Toshiro era ella, y que desgraciadamente no solo ha convertido en zombie a Kensei y Rose tras su muerte, sino que también convirtió a Rangiku y Toshiro en zombies instantes antes de que estos murieran, creando una máquina de pura violencia que, al carecer de voluntad, utiliza sin ninguna medida las enormes capacidades de un genio como Toshiro, provocando una masacre en cuestión de segundos que obliga a Mayuri a intervenir con sus retorcidos métodos.
Primero usando un sensor que permite a su espada entrar en contacto automáticamente con cualquier filo que penetre a menos de 2 pies de la posición de Mayuri, haciéndolo además con una inclinación de más de 60 grados para asegurarse de siempre bloquear correctamente cualquier estocada. Luego también utilizando una especie de kido o parche que se adhiera a lo que toca para hacerlo explotar y así protegerse de golpes cuerpo a cuerpo. Y por último, Mayuri aprovecha la sangre de los Arrancar para introducir una droga a Toshiro que le permite revivir el pasado a partir de cierto punto, pues la droga en cuestión actúa en el hipotálamo, el órgano del cerebro que regula la memoria a corto plazo, resultando en que la víctima no es capaz de recordar cuántas veces ha regresado al pasado, un bucle que a nivel fisiológico presenta un efecto secundario bastante grave, y es que el cerebelo y el tronco cerebral paralizan la actividad que controla el equilibrio y el movimiento del cuerpo durante 30 segundos, tiempo suficiente para que Mayuri utilice su Shikai para inyectar su veneno y asegurarse de que Toshiro no se va a mover pasados esos 30 segundos, y permitiéndole administrar el fármaco que ha diseñado para contrarrestar la zombificación de Giselle. Este fármaco, debido a las marcas negras que se manifiestan en los pacientes, podemos intuir que incluye una pequeña porción de sangre Hollow o de poder Hollow de la misma forma que las píldoras de Urahara, lo cual permite eliminar la sangre Quincy invasora de Giselle para reemplazar toda la sangre del sujeto por una sustancia similar a su sangre original, pues este fármaco también se ha fabricado con las muestras de sangre de los capitanes y tenientes que Mayuri tiene por precaución en su laboratorio. Pero este proceso parece ser muy doloroso e incluso podría manifestarse en un comportamiento agresivo del sujeto al estar sometido a la sangre o poder de un Hollow. Y si tenemos en cuenta que con tal de reemplazar toda la sangre Quincy de Giselle se requieren varias dosis de su fármaco, es completamente lógico que Mayuri los mantenga paralizados con su droga del pasado y su Shikai hasta que acabe su tratamiento. Pasamos ahora a la nueva batalla entre Byakuya y los Stenritters, que fue omitida por completo en el manga, donde se nos da un primer vistazo al sheriff de Nanana, el Stenritter U, el cual parece ser capaz de analizar la energía espiritual de los individuos que toca su Reishi para buscar fisuras en la misma, causando algún efecto negativo en el enemigo al explotar esa fisura. Aunque no indagaré de más en este poder, pues en la parte 3 del anime del arco final se explicará con mucho más detalle su habilidad. Pero la cuestión es que Nanana no es capaz de encontrar ninguna fisura en la energía espiritual de Byakuya. No porque no la tenga, sino porque él está siendo protegido con su Oke no llave real, un atuendo que, como nos dijo Mayuri, tiene una enorme defensa y resistencia al tratarse de un material que ha de proteger a su usuario de la fricción resultante de atravesar las 72 barreras que protegen el Palacio Real. Y por otro lado, tenemos nueva coreografía para Robert Acutron, el cual por fin nos revela la forma completa de su ball standing al usar el Sclaverai. Este se llama Grimaniel o Paso de Dios, y manifiesta unas alas que recuerdan a las del águila que podemos ver en el logo que representaba al partido nazi en el momento de su fundación en el 1919. Una decisión de diseño tomada por la devoción que presenta Robert por Yhwach y el hecho de que el partido nazi y el imperio de Yhwach a grandes rasgos pretenden hacer lo mismo, alterar el equilibrio global del mundo a la fuerza para su propio beneficio. Por lo que en sus botas también podemos observar estas pequeñas alas y la incorporación de un guante que hace referencia a los guantes que utilizaban los nazis para las ejecuciones de los judíos. Y la máscara quizás es una alusión a las máscaras que se tuvieron que desarrollar para evitar el pesticida creado por los nazis para la guerra llamado Zyklon B, y que en términos del personaje puede estar comunicando el miedo que Robert tiene a morir por no serle útil a Yhwach. Pero volviendo con su habilidad, se nos enseña claramente que se trata de una aceleración espontánea que le permite incrementar su velocidad de movimiento, tanto de su cuerpo como de sus balas, aunque el nombre de su shrift, hasta que no se revele más adelante su letra, no lo teorizaré en estos análisis. Sin embargo, volviendo a la batalla, Byakuya se deshace sin problemas de todos ellos, pero de repente entra en escena Pepe Wakabrada, el Stenritter L de Love o el amor. Un shrift que le permite direccionar los sentimientos de afecto y amor de una persona hacia el propio Pepe tras tocar a otros con su Reishi, lo cual le permite controlar a sus víctimas para que hagan cualquier cosa por él, incluidas las Zanpakutos, pues también poseen alma, razón por la que no robó ningún Bankai en la primera invasión. En su boss standing, llamado Gudoero o Amor de Dios, simplemente incrementa la potencia del poder de su amor, permitiéndole penetrar o contactar con cosas que antes negaban su amor, como por ejemplo la llave real que porta Byakuya, además de tomar una apariencia literal de un ángel cupido. Por lo que Byakuya, ante tal poder, se ve forzado a utilizar su Hakuda o el arte Shinigami de combate cuerpo a cuerpo para tratar de desarmar a Hisagi sin matarlo al usar Kido, además de tener que lidiar con su propia Zanpakuto al cometer el error de soltarla en lugar de destruirla en el momento que Pepe toma control sobre ella. Sin embargo, antes de que Byakuya caiga en el amor de Pepe, Kensei aparece junto a Rose para masacrar a golpes a Pepe, y a continuación también derrotar a Giselle.
Pero Pepe, en un movimiento desesperado, trata de aplicar su amor en los zombies de Mayuri pensando que son los de Giselle, una acción que no surte efecto, pues a pesar de que él puede controlar zombies de Giselle con su amor, como se vio con Jidambo, los zombies de Mayuri se están tratando con poder o sangre Hollow en este momento, implicando que dada su condición, su corazón no posee emociones como el amor, pues los Hollows no poseen corazón del alma y por lo tanto su vacío les impide sentir esas emociones. Por lo que ante tal desventaja, Pepe recibe una paliza y Lil Toto va personalmente a buscarlo. Pues minutos antes, Pepe obligó a Meninas a luchar contra Lil Toto, pudiendo interpretar que Lil Toto ha tenido que dejar inconsciente o al borde de la muerte a Meninas para zafarse de ella. Algo que Lil Toto no perdona y se encarga personalmente de tomar venganza al asesinarlo con el poder de su Shrift. Por último, vemos como Yhwach por fin llega al Palacio Real, destrozando por el camino gran parte de la plataforma inicial del palacio y declarando sus intenciones de aniquilar a todos los miembros del Escuadrón Cero, quedando así un paso más cerca de presumiblemente asumir el control del universo de Bleach y moldearlo a su antojo. Pues hasta aquí este análisis de los episodios 22 y 23 del anime del arco final de Bleach. Unos episodios que a pesar de eliminar alguna que otra escena, nos brindan otras nuevas que realmente aportan lore y algo más de relevancia a ciertos personajes. Y dado que hasta ahora se han omitido todas las escenas del Palacio Real que deberían de aparecer en estos episodios, no puedo esperar para ver la montaña rusa de combates y eventos que se vienen sin interrupción entre Yhwach y el Escuadrón Cero. Pero bueno, por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!